Las burlas crueles hacia Relámpago taladraron el alma de Miguel, encendiendo en sus ojos una promesa silenciosa que nadie pudo descifrar. Lo que los arrogantes jinetes jamás imaginaron era que en la penumbra del amanecer, un muchacho de manos enharinadas y un caballo inservible estaban forjando un milagro que dejaría a todo San Miguel de Allende mudo de asombro. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol apenas comenzaba a asomarse por las colinas de San Miguel de Allende cuando Miguel Ángel Domínguez, un muchacho de 14 años con el cabello rebelde y una cicatriz sobre la ceja izquierda, se detuvo frente a la cerca de madera del rancho El Suspiro. Sus ojos, del color del café recién molido, se fijaron en la figura solitaria que pastaba al fondo del campo. Un caballo alazán de pelaje brillante como el cobre bajo el sol naciente. ¿Otra vez aquí, chamaco? La voz ronca de don Sebastián, el viejo cuidador del rancho, sobresaltó a Miguel. El muchacho se encogió de hombros sin apartar la mirada del caballo. Me gusta verlo, don Sebas. No entiendo por qué lo tienen apartado de los demás. El anciano se acercó cojeando ligeramente, apoyándose en un bastón tallado a mano. Su rostro curtido por el sol y los años parecía un mapa de caminos recorridos y secretos guardados. Ese es Relámpago, el que fuera el mejor caballo de salto de toda Guanajuato, suspiró profundamente. O al menos lo era hasta el accidente. Miguel observó con más atención y notó lo que antes había pasado por alto. El caballo cojeaba sutilmente de la pata trasera derecha. A pesar de ello, había una dignidad en su porte, una nobleza que contrastaba con su condición actual. ¿Qué le pasó?, preguntó sin poder contener su curiosidad. Fue durante el Gran Premio Nacional en la Ciudad de México, hace casi un año. Don Sebastián se quitó el sombrero gastado y se pasó una mano por el cabello canoso. Su jinete, el hijo del patrón, lo forzó demasiado en el último salto. Ambos cayeron. Héctor, el hijo del don Javier, salió con algunos moretones, pero Relámpago, su voz se apagó momentáneamente. El veterinario dijo que nunca volvería a competir. La mirada de Miguel se encontró con la del caballo, que parecía observarlo desde la distancia, como si entendiera que hablaban de él. ¿Y por eso lo abandonaron aquí solo? El patrón quería sacrificarlo. La dureza en la voz de don Sebastián sorprendió a Miguel. Dijo que un caballo que no puede competir es un gasto inútil, pero yo le rogué. Ese animal me recuerda a mí mismo, viejo, cojo, pero todavía con ganas de vivir, sonrió con tristeza. Al final, don Javier accedió a dejarlo pastar aquí hasta el final de sus días, con la condición de que no le costara más que el pasto que come. Un nudo se formó en la garganta de Miguel. La injusticia de la situación le resultaba insoportable. El sábado siguiente, el rancho El Suspiro organizó una pequeña exhibición local. Miguel convenció a su madre, doña Lupita, de que lo dejara asistir en lugar de ayudar en la panadería familiar. «Solo por esta vez, mijito», le había dicho ella, limpiándose la harina de las manos en el delantal. «Tu padre necesita ayuda con los bolillos para mañana. Te prometo que mañana me levanto antes del alba para compensar», respondió Miguel, abrazándola con fuerza. La exhibición estaba llena de jinetes locales y algunos venidos de ranchos cercanos. El ambiente festivo contrastaba con la tensión que sentía Miguel mientras observaba a los elegantes caballos y sus orgullosos jinetes. Entre ellos destacaba Héctor Mendoza, el hijo del dueño del rancho, montando un nuevo pura sangre negro como la noche. «Miren quién anda por ahí». La voz burlona de Héctor resonó mientras señalaba hacia el campo alejado, donde Relámpago pastaba solitario.
El inútil de 3 patas, las risas de sus amigos, jóvenes de familias adineradas como él, hicieron que la sangre de Miguel hirviera. «Un desperdicio de establo», añadió otro. «Deberían convertirlo en alimento para perros». «Mi padre es demasiado sentimental», respondió Héctor, ajustándose los guantes de montar. «Yo ya lo habría mandado al matadero». Miguel apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Quiso gritar, defender al noble animal que observaba la escena desde lejos, con esos ojos que parecían contener toda la tristeza del mundo. Fue entonces cuando la idea comenzó a formarse en su mente, no como un pensamiento completamente articulado, sino como una semilla que caería en tierra fértil para crecer con el tiempo. Al terminar la exhibición, mientras todos se marchaban, Miguel se escabulló hacia el campo alejado. Relámpago levantó la cabeza al verlo acercarse, sus orejas moviéndose con curiosidad y quizás un atisbo de desconfianza. «Hola, amigo», susurró Miguel, extendiendo lentamente su mano. «No te preocupes, no soy como ellos». El caballo retrocedió un paso, cauteloso. «Está bien, lo entiendo», continuó el muchacho sin avanzar más. «Yo también desconfiaría si me hubieran tratado así». Se sentó en el pasto a una distancia prudente y simplemente esperó. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. «¿Sabes? Yo tampoco encajo bien», confesó al caballo, que parecía escucharlo atentamente. «En la escuela me llaman el panadero, como si fuera algo vergonzoso. Mi papá es el mejor panadero de San Miguel, y algún día yo también lo seré». Pero ellos no lo entienden. Mientras hablaba, notó que Relámpago se acercaba lentamente, paso a paso, como evaluando si podía confiar en este humano que le hablaba con tanta sinceridad. «Te prometo algo», dijo Miguel cuando el caballo estaba ya a pocos metros. «Les demostraremos a todos que están equivocados sobre ti y sobre mí». En ese momento, como si sellaran un pacto silencioso, Relámpago se acercó lo suficiente para que Miguel pudiera tocar suavemente su hocico. Y así, bajo el cielo crepuscular de Guanajuato, nació una amistad que cambiaría para siempre la vida de ambos. La madrugada siguiente, cuando el cielo aún era un manto negro salpicado de estrellas, Miguel se escabulló de la panadería, el pan nuestro, de sus padres. El aroma a masa fermentada y el calor de los hornos quedaron atrás mientras pedaleaba en su bicicleta destartalada por las calles empedradas de San Miguel. Llevaba en su mochila algunas zanahorias frescas y un libro que había sacado de la biblioteca municipal, Rehabilitación Equina, Métodos y Prácticas. El rancho dormía cuando saltó la cerca lateral, evitando el camino principal donde don Sebastián podría verlo. La neblina matutina le proporcionaba el manto perfecto para su misión secreta. Relámpago pastaba solitario, su figura apenas visible entre la bruma. Al acercarse Miguel, el caballo levantó la cabeza, reconociéndolo. «Buenos días, amigo», susurró Miguel, extrayendo una zanahoria de su mochila. «Te traje algo». El caballo se acercó con cautela, aceptando finalmente el regalo. Miguel aprovechó para acariciar suavemente su cuello mientras el animal comía. «Hoy comenzamos, ¿sabes?», continuó, hablándole como si pudiera entenderle perfectamente. «He estado leyendo sobre tu condición. No es tan grave como dicen». Miguel sacó el libro y lo abrió en una página marcada, donde se ilustraban ejercicios de rehabilitación para caballos con lesiones similares a la de Relámpago. «Dice que necesitas fortalecer los músculos alrededor de la lesión», explicó, pasando sus dedos por la pata trasera del caballo con delicadeza.
Y lo haremos poco a poco, sin prisa. Durante esa primera semana, Miguel apareció cada madrugada antes de ir a la escuela. Su rutina era simple. Primero ganarse la confianza de Relámpago completamente, luego comenzar con ejercicios básicos de estiramiento en la pata lesionada. Al 10º día, mientras masajeaba la articulación dañada, una voz lo sobresaltó. ¿Qué crees que estás haciendo, chamaco? Miguel se giró para encontrarse con la mirada severa de don Sebastián. El viejo cuidador estaba de pie, apoyado en su bastón, con una expresión indescifrable. Don Sebas, yo solo quiero ayudarlo, balbuceó Miguel, temiendo que lo echaran del rancho para siempre. El anciano se acercó, observando la escena. El libro abierto sobre técnicas de rehabilitación, las zanahorias y la evidente comodidad con la que Relámpago permitía que Miguel tocara su pata lesionada. ¿Sabes que podrías empeorar su condición?, preguntó don Sebastián, pero su tono había cambiado de acusatorio a genuinamente preocupado. He estudiado mucho, don Sebas, respondió Miguel señalando el libro. Y voy despacio, lo prometo. Solo quiero que no sufra, que recupere algo de su dignidad. El viejo guardó silencio, contemplando al muchacho y al caballo. Finalmente, soltó un suspiro que parecía contener toda la sabiduría de sus años. Mi padre era herrador, dijo inesperadamente. Me enseñó que las manos jóvenes pueden hacer milagros cuando el corazón es puro. Se acercó cojeando y se arrodilló junto a Miguel, sus viejas articulaciones protestando con el movimiento. A ver, déjame ver qué estás haciendo, murmuró examinando la técnica del muchacho. No, así no. Si masajeas en círculos, ayudarás a drenar la inflamación. Los ojos de Miguel se iluminaron. ¿Me va a ayudar? Don Sebastián esbozó una sonrisa cansada. Digamos que no veo nada, respondió guiñando un ojo. Pero si por casualidad me encuentro por aquí al amanecer, quizás pueda darte algún consejo. Así comenzó una extraña complicidad. Cada mañana, mientras la niebla ocultaba sus actividades del resto del mundo, Miguel y don Sebastián trabajaban con Relámpago. El viejo cuidador aportaba conocimientos prácticos que no venían en ningún libro, mientras Miguel contribuía con entusiasmo y la paciencia infinita de la juventud. Mi abuelo siempre decía que los caballos son como las personas, comentó don Sebastián una mañana, mientras observaban a Relámpago dar sus primeros pasos sin cojear tan notoriamente. Sanan mejor cuando tienen una razón para hacerlo. ¿Y cuál es la razón de Relámpago?, preguntó Miguel. Tú, chamaco, respondió el viejo con sencillez. Tú eres su razón. Con el paso de las semanas, la mejoría de Relámpago era sutil pero constante. La pata lesionada ganaba fuerza, y aunque la cojera no desaparecía completamente, el animal se movía con mayor soltura y confianza. Una mañana, mientras practicaban un nuevo ejercicio, escucharon el motor de una camioneta acercándose al rancho. Don Sebastián se tensó. «Es el patrón», murmuró preocupado. «No debe verte aquí, mucho menos trabajando con Relámpago». Miguel asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Llévate a Relámpago hasta aquel nogal», indicó el viejo. «Quédate allí hasta que yo venga a buscarte». Mientras Miguel guiaba al caballo hacia el árbol indicado, vio a lo lejos a don Javier Mendoza descendiendo de su lujosa camioneta, seguido por Héctor y otros 2 hombres de aspecto formal. «Vinieron a ver los nuevos caballos que compraron», susurró don Sebastián antes de alejarse. «Pero también escuché rumores. Rumores sobre vender este terreno, incluyendo a Relámpago». El corazón de Miguel dio un vuelco. Mientras observaba al grupo de hombres recorriendo el rancho, una determinación feroz creció en su interior.
No permitiría que nadie separara a Relámpago de él. «Te lo prometo», murmuró al oído del caballo, que parecía entender la gravedad del momento. «No dejaré que te lleven a ninguna parte». Esa noche, Miguel apenas pudo dormir. Las palabras de don Sebastián sobre la posible venta del terreno donde estaba Relámpago resonaban en su cabeza como tambores de advertencia. En la pequeña habitación que compartía con su hermano menor, Tomás contemplaba el techo descascarado mientras su mente buscaba soluciones desesperadas. «¿Qué te pasa, Miguel?», preguntó Tomás, frotándose los ojos. «Te mueves tanto que pareces frijol en cazuela hirviendo». «Nada, enano». «Duérmete», respondió Miguel, aunque sabía que era inútil ocultarle cosas a su hermano de 10 años, quien lo conocía mejor que nadie. «Es por ese caballo, ¿verdad? El que visitas todas las mañanas». Miguel se incorporó sorprendido. «¿Cómo sabes tú eso?». Tomás sonrió con esa mezcla de inocencia y picardía tan propia de él. «Te seguí una vez. Pensé que tenías novia o algo así», confesó, soltando una risita. «Pero solo eras tú y un caballo cojo». En vez de molestarse, Miguel se sentó al borde de la cama de su hermano. «No es solo un caballo cojo, Tomás. Es Relámpago, el mejor caballo de salto que ha tenido Guanajuato». Durante la siguiente media hora, Miguel le contó todo: el accidente, el abandono, los ejercicios de rehabilitación y ahora la amenaza de venta. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Tomás cuando terminó el relato. «No lo sé», admitió Miguel. «Necesitaría dinero para comprarlo, pero con lo que gano ayudando a papá en la panadería, apenas me alcanzaría para comprar una de sus herraduras». Tomás permaneció en silencio un momento, su rostro infantil sorprendentemente serio bajo la tenue luz que se filtraba por la ventana. «¿Y si lo robamos?», sugirió finalmente. «Tomás», exclamó Miguel, escandalizado, «no podemos hacer eso. Sería...». «Era broma», interrumpió Tomás, rodando los ojos. «Pero en serio, ¿y si hacemos una rifa o algo así para juntar dinero?». La idea, aunque impulsiva, plantó una semilla en la mente de Miguel. No para robar al caballo, por supuesto, sino para encontrar una manera de salvarlo. A la mañana siguiente, Miguel llegó al rancho más temprano que nunca. La luna aún brillaba en el cielo cuando encontró a Relámpago en su lugar habitual. El caballo relinchó suavemente al verlo, un saludo que calentó el corazón del muchacho. «Tenemos que apresurarnos, amigo», murmuró mientras comenzaba los ejercicios de estiramiento. «No sé cuánto tiempo nos quede». Don Sebastián apareció poco después, su rostro más sombrío que de costumbre. «Traigo malas noticias, chamaco», dijo sin preámbulos. «El patrón firmó ayer. Van a convertir todo esto en un fraccionamiento de lujo. Tienen 90 días para comenzar a construir». Miguel sintió que el mundo se detenía. «¿Y Relámpago?», preguntó con un hilo de voz. El viejo desvió la mirada. «Lo venderán al rancho Las Calandrias, al otro lado de la sierra. Don Emilio, el dueño, tiene una procesadora de carne para animales». La bilis subió por la garganta de Miguel. «No pueden hacer eso», protestó su voz quebrándose. «Está mejorando, mírelo, ya casi no cojea cuando camina». «Lo sé, muchacho, lo sé», respondió don Sebastián con tristeza. «Pero para ellos solo es un animal viejo e inservible». Esa tarde, después de la escuela, Miguel no fue directamente a la panadería como de costumbre. En su lugar, pedaleó hasta la plaza principal de San Miguel, donde, según había escuchado, estaba el despacho del licenciado Ramírez, el abogado más respetado del pueblo. La secretaria, una mujer de mediana edad con lentes de montura gruesa, lo miró con desconfianza cuando pidió hablar con el licenciado. «¿Tienes cita, jovencito?», preguntó con tono condescendiente. «No, señora, pero es urgente», insistió Miguel.
Es sobre el rancho El Suspiro y los planes de desarrollo. Algo en la determinación de sus palabras llamó la atención de un hombre alto y delgado que salía de una oficina interior. ¿El Suspiro?, preguntó el hombre, que resultó ser el propio licenciado Ramírez. ¿Qué sabes tú de eso? Durante la siguiente media hora, Miguel expuso su caso al abogado, quien lo escuchó con atención creciente. «Déjame ver si entiendo», dijo finalmente el licenciado, quitándose los lentes para limpiarlos. «Has estado rehabilitando en secreto a un caballo que sufrió una lesión, y ahora van a venderlo para convertirlo en alimento para mascotas». Miguel asintió conteniendo las lágrimas. «Y dices que el caballo está mostrando mejoría», continuó el abogado. «Sí, señor. Con los ejercicios adecuados, creo que incluso podría volver a saltar. No como antes, quizás, pero...» El licenciado Ramírez se reclinó en su silla, estudiando al muchacho. «¿Sabes? Mi esposa es veterinaria especializada en equinos», comentó finalmente. «Tal vez podría darle un vistazo a tu amigo». La esperanza brilló en los ojos de Miguel. «¿De verdad, licenciado? ¿De verdad?», asintió el hombre. «Pero necesitaríamos permiso para entrar al rancho oficialmente, y eso, mi joven amigo, podría ser complicado. Mientras tanto, en el rancho El Suspiro, Héctor Mendoza practicaba saltos con su nuevo caballo, un pura sangre español por el que su padre había pagado una fortuna. El animal era magnífico, pero caprichoso, y Héctor estaba teniendo dificultades para controlarlo. «¡Maldita bestia!», gritó frustrado tras fallar un salto sencillo. «Mi padre pagó demasiado por ti». Desde la distancia, don Sebastián observaba la escena con el ceño fruncido. El problema no era el caballo, pensó, sino el jinete, y en ese momento una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea arriesgada, quizás imposible, pero que podría ser la única esperanza para Relámpago. El plan de don Sebastián comenzó a tomar forma al día siguiente. Durante años había observado a los Mendoza, conocía sus debilidades y, sobre todo, su orgullo. Si había algo que don Javier no podía soportar, era perder ante la familia Altamirano, dueños del rancho Las Magnolias y sus eternos rivales en las competencias ecuestres regionales. Cuando Miguel llegó al amanecer, el viejo cuidador ya lo esperaba junto a Relámpago. «Tengo una idea, chamaco», dijo mientras le entregaba un cepillo para que acicalara al caballo. «Pero es arriesgada y necesitaremos ayuda». Miguel escuchó atentamente mientras don Sebastián explicaba su plan: convencer a don Javier de que Relámpago podría competir en el Gran Premio de San Miguel, programado para dentro de 2 meses, justo antes de la fecha límite para comenzar la construcción del fraccionamiento. «¿Pero cómo?», preguntó Miguel, confundido. Don Javier fue quien decidió apartarlo en primer lugar, y Héctor se burla de él constantemente. Don Sebastián sonrió con astucia. «Ayer escuché que los Altamirano compraron un nuevo caballo, un pura sangre que dicen que es invencible», explicó. «Don Javier está furioso. Si le hacemos creer que Relámpago podría vencer a ese caballo...» «Pero eso es casi imposible», interrumpió Miguel. «Relámpago está mejorando, pero aún cojea. Una competencia de alto nivel. Por eso necesitamos a una experta que confirme que es posible», completó don Sebastián. «¿No dijiste que el licenciado Ramírez está casado con una veterinaria?» Esa misma tarde, la doctora Carmen Vega de Ramírez, una mujer de unos 50 años con ojos agudos y manos firmes pero gentiles, examinaba meticulosamente a Relámpago. Su esposo, el licenciado, había conseguido una autorización para visitar el rancho bajo el pretexto de revisar algunos detalles legales del contrato de venta. La lesión fue seria,
comentó después de palpar cuidadosamente la pata trasera del caballo. Pero la rehabilitación que has estado haciendo es impresionante, Miguel. Los tejidos están sanando bien. El corazón del muchacho dio un vuelco. ¿Entonces podría volver a competir?, preguntó esperanzado. La doctora intercambió una mirada con su esposo antes de responder. Competir, sí. Ganar contra un caballo de élite recién adquirido. Hizo una pausa. Sería como pedirle a un boxeador que gane un campeonato después de una fractura grave. Miguel sintió que sus esperanzas se desvanecían, pero don Sebastián intervino. No necesitamos que gane, doctora, dijo con calma. Solo necesitamos que don Javier crea que puede ganar, al menos lo suficiente para darle una oportunidad a Relámpago. La doctora Carmen asintió lentamente, comprendiendo la estrategia. En ese caso, respondió después de meditar un momento, puedo redactar un informe veterinario oficial, uno que destaque su notable recuperación y su potencial para volver a las pistas. Esa noche, mientras los Ramírez se marchaban con la promesa de regresar con el informe, Miguel se quedó un rato más con Relámpago, cepillando su pelaje bajo la luz plateada de la luna llena. ¿Escuchaste eso, amigo?, le susurró al caballo. La doctora dice que estás sanando. Vamos a demostrarles a todos lo que vales. El caballo resopló suavemente, como si entendiera cada palabra. El informe de la doctora Carmen llegó 2 días después. Era un documento impresionante, lleno de términos médicos y gráficos que mostraban la evolución de la recuperación de Relámpago. Concluía con una evaluación positiva sobre su capacidad para competir, siempre y cuando siguiera un riguroso programa de rehabilitación. Don Sebastián esperó el momento oportuno para dejarlo, accidentalmente, sobre el escritorio de don Javier, junto con un recorte del periódico local que anunciaba la presentación del nuevo caballo de los Altamirano en el Gran Premio. «No puedo creer que funcionara», exclamó Miguel al día siguiente, cuando don Sebastián le contó que don Javier había leído el informe y había ordenado inmediatamente que trasladaran a Relámpago a las caballerizas principales. «Nunca subestimes la rivalidad entre rancheros», respondió el viejo con una sonrisa astuta. «Ahora comienza la parte difícil. Tenemos que demostrar que Relámpago realmente puede competir». La noticia de que Relámpago volvería a las pistas se propagó rápidamente por San Miguel, y nadie estaba más furioso que Héctor Mendoza. «Es ridículo», protestó frente a su padre. «Ese caballo está acabado. Solo nos hará quedar en ridículo». «El informe de la doctora Vega dice lo contrario», respondió don Javier con firmeza, «y ella es la mejor veterinaria equina de la región». «¿Y quién va a montarlo?», preguntó Héctor con desdén. «Yo no pienso hacerlo». Don Javier frunció el ceño, considerando el problema. Necesitaban un jinete experimentado, alguien que pudiera manejar a un caballo en recuperación. «Don Sebastián», llamó finalmente. «¿Quién ha estado rehabilitando a Relámpago todo este tiempo?». El viejo cuidador tragó saliva. Este era el momento crucial. El muchacho, don Javier, Miguel Domínguez, el hijo del panadero. La risa de Héctor resonó por toda la habitación. ¿El panadero? ¿Ese muerto de hambre? Ni siquiera es un jinete. Don Javier levantó una mano para silenciar a su hijo. ¿Es cierto eso, Sebastián? ¿Un muchacho sin experiencia ha logrado lo que ningún entrenador profesional creyó posible? «Tiene un don con los caballos, patrón», respondió don Sebastián con sinceridad, «y Relámpago confía en él como en nadie más». Don Javier guardó silencio, evaluando la situación. «Tráeme a ese muchacho», ordenó finalmente. «Quiero verlo montar». Cuando don Sebastián le comunicó a Miguel que don Javier quería verlo montar a Relámpago,
El muchacho sintió que el estómago se le convertía en un nudo de nervios. Una cosa era trabajar en secreto con el caballo, realizando ejercicios de rehabilitación, y otra muy distinta montarlo frente al dueño del rancho. Pero, don Sebas, yo nunca he montado formalmente, confesó Miguel mientras caminaban hacia las caballerizas principales. Solo me he subido un par de veces, y eso para los ejercicios de equilibrio. El viejo cuidador apoyó una mano en su hombro. Tranquilo, chamaco, no te va a pedir que saltes obstáculos hoy. Solo quiere ver la conexión entre tú y Relámpago. Pero cuando llegaron al picadero principal, la escena resultó mucho más intimidante de lo que Miguel había imaginado. Don Javier Mendoza estaba allí, impecablemente vestido con su tradicional traje de charro, acompañado por Héctor y varios trabajadores del rancho. También había una mujer elegante que Miguel no conocía, pero que por su parecido con Héctor dedujo que sería doña Carmela, la esposa de don Javier. «Así que tú eres el muchacho que ha estado rehabilitando a mi caballo», dijo don Javier, examinándolo de pies a cabeza con una mirada escrutadora. Miguel, con su ropa desgastada y sus zapatillas deportivas llenas de polvo, se sintió terriblemente fuera de lugar. «Sí, señor», respondió, intentando que su voz sonara firme. «¿Y qué sabes tú de caballos?», continuó don Javier. «Tengo entendido que tu familia se dedica a la panadería». Antes de que Miguel pudiera responder, Héctor soltó una risita burlona. «Seguro que confunde las riendas con las cintas para amarrar el pan, papá». Algunas risas apagadas se escucharon entre los trabajadores, pero don Sebastián intervino con firmeza. «El muchacho ha estudiado por su cuenta, patrón. Sabe más de rehabilitación equina que muchos veterinarios que he conocido». Don Javier asintió lentamente, aún no convencido. «Bien, veamos qué puedes hacer», ordenó señalando hacia donde Relámpago esperaba, ya ensillado. «Móntalo y da una vuelta al picadero». Miguel tragó saliva y se acercó al caballo. Relámpago, inquieto por la presencia de tanta gente, resoplaba nerviosamente. «Tranquilos, amigo», susurró Miguel mientras lo acariciaba suavemente. «Soy yo, estamos juntos en esto». Tras asegurarse de que la montura estaba correctamente ajustada, Miguel intentó subir. Su primer intento fue torpe, haciendo que Héctor y sus amigos rieran abiertamente. «Utiliza el estribo izquierdo primero, chamaco», indicó don Sebastián en voz baja, «y agárrate bien de la crin». Con el segundo intento, Miguel logró montar, aunque sin la gracia de un jinete experimentado. Una vez arriba, sin embargo, la sensación cambió. Había algo natural en la forma en que Relámpago respondía a él, como si ambos se entendieran a un nivel más profundo que las meras técnicas de equitación. «Ahora, haz que camine alrededor del picadero», ordenó don Javier, observando cada movimiento con ojos críticos. Miguel apretó suavemente con sus piernas y Relámpago comenzó a moverse. Era una sensación extraña pero maravillosa, como si caballo y jinete se convirtieran en una sola entidad. Las lecciones teóricas que había estudiado en los libros cobraron vida bajo él. «Increíble», murmuró doña Carmela, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «El caballo apenas cojea». Era cierto. Relámpago, que normalmente mostraba una cojera evidente, parecía esforzarse por moverse con mayor fluidez bajo la guía de Miguel. «Es solo un paseo lento», objetó Héctor, claramente molesto por la impresión positiva que estaban causando. «Cualquiera puede hacer que un caballo camine en círculos». Don Javier levantó una mano para silenciar a su hijo. «Ahora, trota», ordenó. Miguel respiró hondo. El trote era más complicado, requería más equilibrio y ponía mayor presión sobre la pata lesionada de Relámpago. «Vamos, amigo», susurró al oído del caballo.
Sé que duele, pero tenemos que demostrarles lo que vales. Para sorpresa de todos, incluyendo al propio Miguel, Relámpago pasó del paso al trote con una transición suave. Hubo un momento de tensión cuando la pata trasera derecha tocó el suelo con más firmeza, pero el caballo se ajustó rápidamente, compensando su debilidad con determinación. Un silencio asombrado cayó sobre los espectadores mientras caballo y jinete completaban una vuelta al picadero. ¡Basta!, exclamó finalmente don Javier, su voz revelando una mezcla de sorpresa y escepticismo. ¡Baja del caballo! Miguel obedeció, desmontando con cuidado y acariciando el cuello de Relámpago en señal de agradecimiento. Don Javier se acercó para examinar personalmente la pata lesionada del caballo. «No entiendo cómo es posible», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Todos los veterinarios dijeron que nunca volvería a trotar sin dolor. «El muchacho tiene paciencia, patrón», comentó don Sebastián con orgullo apenas disimulado. «Ha trabajado con él cada mañana durante meses». Don Javier miró a Miguel con nuevos ojos. «¿Por qué?», preguntó directamente. «¿Por qué te has tomado tantas molestias por un caballo que ni siquiera es tuyo?». Miguel sostuvo su mirada, encontrando valor en la presencia reconfortante de Relámpago a su lado. «Porque nadie merece ser abandonado solo por estar herido», respondió con sencillez. «Relámpago tiene corazón. Solo necesitaba a alguien que creyera en él». Un destello de algo, respeto, reconocimiento, cruzó por los ojos de don Javier. «Sebastián», llamó sin apartar la mirada de Miguel, «consíguele a este muchacho ropa apropiada de equitación y contacta con Rodrigo Fuentes para que venga a darle lecciones». «¿Rodrigo Fuentes?», intervino Héctor incrédulo. «¿El entrenador olímpico? Papá, eso costará una fortuna». «Si vamos a participar en el Gran Premio, lo haremos bien», respondió don Javier con firmeza. «Y si este caballo tiene alguna posibilidad contra el nuevo campeón de los Altamirano, necesitaremos toda la ayuda posible». Se volvió hacia Miguel, que permanecía atónito ante este giro de los acontecimientos. «Tendrás que venir todos los días después de la escuela», le informó con tono que no admitía réplica. «Y los fines de semana completos. ¿Entendido?». «Sí, señor», asintió Miguel, todavía procesando lo que estaba sucediendo. «Pero mi familia, la panaderil, me encargaré de hablar con tus padres», respondió don Javier. «Les explicaré que estarás trabajando para mí, con una compensación adecuada, por supuesto». Con eso, don Javier dio por terminada la reunión y se alejó, seguido por su esposa y un Héctor visiblemente furioso. Cuando todos se marcharon, Miguel se dejó caer en un fardo de heno, sus piernas temblando por la tensión y la emoción. «¿Qué acaba de pasar, don Sebas?», preguntó incrédulo. El viejo cuidador sonrió ampliamente. «Acaba de pasar que don Javier Mendoza vio lo mismo que yo vi en ti desde el principio, chamaco», respondió sentándose a su lado. «Un muchacho con el don de hablar el lenguaje de los caballos». Relámpago se acercó y apoyó su cabeza sobre el hombro de Miguel, como si quisiera confirmar las palabras del viejo. La llegada de Rodrigo Fuentes al rancho El Suspiro causó revuelo entre todos los trabajadores. El hombre, de unos 45 años, con el rostro curtido por el sol y una postura que delataba años de disciplina ecuestre, era una leyenda viva en el mundo de la equitación mexicana. Había entrenado a varios jinetes olímpicos y sus métodos, aunque efectivos, eran conocidos por su rigidez y exigencia. Miguel esperaba nervioso junto a Relámpago cuando el entrenador llegó, acompañado por don Javier y don Sebastián. «Así que este es el milagro del que me hablaste», comentó Rodrigo, examinando a Relámpago con ojo crítico. «Y este es el jinete improvisado».
Don Javier asintió. Te aseguro que vale la pena verlos juntos, Rodrigo. El entrenador caminó alrededor del caballo, estudiando cada detalle de su anatomía, deteniéndose especialmente en la pata lesionada. Vi a este caballo competir antes del accidente, dijo finalmente. Tenía potencial, pero ahora pasó a examinar a Miguel, que se sentía como un pollo en exhibición. ¿Alguna vez has competido, muchacho? No, señor, respondió Miguel con honestidad. Pero he leído mucho sobre técnicas de equitación y... Los libros no hacen jinetes, interrumpió Rodrigo secamente. La equitación está en el cuerpo, en el instinto, en la conexión con el animal. Se volvió hacia don Javier con expresión grave. Seré sincero, Javier, lo que me pides es prácticamente imposible. Un caballo con lesión crónica y un jinete sin experiencia, pretender que compitan contra el nuevo campeón de los Altamirano en solo 8 semanas. Es una locura. El corazón de Miguel se hundió, pero antes de que don Javier pudiera responder, don Sebastián intervino. Rodrigo, antes de decidir, míralos trabajar juntos. Solo 5 minutos. El entrenador dudó, pero finalmente accedió con un gesto de resignación. Móntalo, ordenó a Miguel. Muéstrame lo que pueden hacer. Con más confianza que el día anterior, Miguel montó a Relámpago. Esta vez llevaba botas prestadas y un casco de equitación que le habían proporcionado, aunque seguía sintiéndose extraño con esa indumentaria. Hazlo trotar en círculo, instruyó Rodrigo. Luego cambia de dirección cuando yo te lo indique. Miguel asintió y, con suaves presiones de sus piernas, guió a Relámpago al trote. El caballo respondió con fluidez, como si quisiera impresionar al recién llegado. ¡Cambio!, gritó Rodrigo repentinamente. Miguel, recordando lo que había leído, utilizó las riendas y su peso corporal para indicar el cambio de dirección. Relámpago respondió de inmediato, aunque con cierta rigidez en el giro. De nuevo, cambio. Esta vez la transición fue más fluida. Rodrigo continuó con varias órdenes más, haciendo que caballo y jinete realizaran diversos movimientos básicos. Para sorpresa de todos, incluido Miguel, Relámpago ejecutó cada uno con creciente confianza. Finalmente, Rodrigo levantó una mano para detenerlos. Un silencio tenso se instaló mientras el entrenador meditaba, su rostro inescrutable. «Hay algo ahí», admitió finalmente. «Una conexión natural. El caballo responde a él de una manera inusual». Don Javier sonrió satisfecho. «¿Entonces, aceptas el desafío?» Rodrigo suspiró como quien sabe que está cometiendo una locura, pero no puede evitarlo. «Acepto, pero con una condición», miró directamente a Miguel. «Disciplina absoluta, nada de excusas, nada de no puedo. Si vamos a hacer esto, será a mi manera». Miguel asintió solemnemente. «Haré lo que sea necesario, señor». Así comenzó el régimen más intenso y exigente que Miguel hubiera conocido jamás. Los días adquirieron una rutina agotadora. Se levantaba a las 5 de la mañana para ayudar a su padre con el pan. Asistía a la escuela hasta las 2 de la tarde y luego corría al rancho donde Rodrigo lo esperaba para 4 horas de entrenamiento implacable. Las primeras semanas fueron brutales. No solo tenía que aprender técnicas de equitación profesional desde cero, sino también fortalecer su propio cuerpo, desarrollar equilibrio, resistencia y reflejos. «¡Espalda recta!», gritaba Rodrigo mientras Miguel trotaba en círculos. «¡Los talones abajo! No te agarres de las riendas como si fueras a caerte». Cada tarde, Miguel regresaba a casa tan exhausto que apenas podía cenar antes de desplomarse en la cama. Sus calificaciones comenzaron a resentirse, algo que no pasó desapercibido para su madre. «Miguel, el maestro López me llamó hoy»,
le dijo doña Lupita una noche, mientras le servía un plato de caldo de pollo. Dice que te has quedado dormido en clase 2 veces esta semana. Miguel bajó la mirada, avergonzado. Lo siento, mamá. Es que el entrenamiento es muy duro y... Tu padre y yo estamos orgullosos de lo que estás haciendo con ese caballo, interrumpió ella con suavidad. Don Javier vino personalmente a explicarnos lo importante que es, pero la escuela también lo es. No puedes sacrificar tu educación. Lo sé, mamá, te prometo que mejoraré. Esa noche, Miguel reorganizó su horario de estudio, decidido a no decepcionar ni a sus padres ni a Relámpago. Mientras tanto, en el rancho, el entrenamiento avanzaba con altibajos. Relámpago mostraba una notable mejoría en su condición física, pero la pata lesionada seguía siendo un punto débil, especialmente en los saltos, que apenas habían comenzado a practicar. Es demasiado pronto para saltos complejos, advirtió la doctora Carmen durante una de sus visitas regulares. La lesión está estabilizada, pero un sobreesfuerzo podría provocar una recaída. Rodrigo, sin embargo, era implacable. El Gran Premio incluye una sección de saltos, argumentó. Si no pueden saltar, no pueden competir. Miguel se sentía atrapado entre la preocupación por la salud de Relámpago y la determinación de Rodrigo. Una tarde, después de un intento fallido de salto que resultó en un dolor evidente para el caballo, Miguel explotó. «No voy a forzarlo así», gritó a Rodrigo, sorprendiendo a todos, incluido a sí mismo. «No me importa la competencia si significa lastimarlo». Se esperaba una reprimenda severa, pero en lugar de eso, Rodrigo sonrió por primera vez desde que había llegado al rancho. «Eso es exactamente lo que quería escuchar», dijo, para desconcierto de Miguel. «Un verdadero jinete protege a su caballo, incluso de un entrenador obstinado como yo». A partir de ese momento, algo cambió en la dinámica entre ellos. Rodrigo comenzó a adaptar su enfoque, desarrollando técnicas específicas que minimizaban la presión sobre la pata lesionada de Relámpago. «No podemos evitar los saltos», explicó, «pero podemos ser inteligentes sobre cómo los abordamos». Mientras el entrenamiento progresaba, la hostilidad de Héctor hacia Miguel crecía. No soportaba ver cómo su padre dedicaba tiempo y recursos a lo que él consideraba un proyecto condenado al fracaso. Sus intentos de sabotaje eran sutiles pero constantes, desde cambiar intencionalmente la configuración de la silla de montar hasta esparcir rumores entre los trabajadores de que Miguel solo estaba en el rancho por lástima. «No le hagas caso», aconsejaba don Sebastián a Miguel. «Los perros ladran, Sancho, señal de que cabalgamos». Una tarde, sin embargo, las cosas llegaron demasiado lejos. Miguel llegó para encontrar a Relámpago inquieto y nervioso, rehusándose a ser montado. «Algo no está bien», murmuró, examinando al caballo con preocupación. Rodrigo, que había desarrollado un respeto genuino por la intuición de Miguel con los caballos, se acercó para investigar. «Revisa el equipo», sugirió. Juntos descubrieron pequeñas tachuelas colocadas estratégicamente bajo la silla, diseñadas para clavarse en el lomo del caballo al soportar el peso del jinete. «¿Quién haría algo así?», exclamó Miguel, furioso y horrorizado. La respuesta llegó en forma de una risa burlona desde la entrada del establo. Héctor los observaba con una sonrisa maliciosa. «Qué lástima», dijo con falsa preocupación. «Parece que tu caballo milagroso no está tan recuperado después de todo. Quizás deberías volver a la panadería donde perteneces». La rabia que Miguel sintió al descubrir el sabotaje de Héctor fue como un fuego abrasador que recorrió todo su cuerpo. Jamás había experimentado algo así,
ni siquiera cuando los chicos de la escuela se burlaban de él por ser el panadero. Esto era diferente. No era contra él, sino contra Relámpago, un animal noble que no merecía tal crueldad. Rodrigo, percibiendo la furia del muchacho, lo sujetó firmemente del brazo. «Tranquilo, Miguel, la ira no resolverá nada». Pero Miguel se soltó de su agarre y avanzó directamente hacia Héctor, que mantenía su sonrisa burlona, claramente satisfecho con el efecto de su travesura. «¿Por qué?», demandó Miguel, su voz temblando de emoción contenida. «¿Qué te ha hecho Relámpago para que lo trates así?». Héctor se enderezó, aprovechando su mayor estatura para mirar a Miguel desde arriba. «Ese caballo es un desperdicio de recursos», respondió con desdén. «Mi padre está gastando una fortuna en un animal inservible y en un jinete que huele a pan rancio». Antes de que Miguel pudiera responder, una voz autoritaria resonó en el establo. «¿Qué está pasando aquí?». Don Javier apareció en la entrada, su expresión severa indicando que ya intuía que algo grave ocurría. «Tu hijo ha estado saboteando el entrenamiento», explicó Rodrigo sin rodeos, mostrándole las tachuelas. Estas estaban bajo la silla de Relámpago. Si Miguel hubiera montado sin revisarla, el caballo podría haberse lastimado gravemente. El rostro de don Javier se transformó. La decepción dio paso a una ira fría y controlada que parecía más intimidante que cualquier arranque de furia. «¿Es esto cierto, Héctor?», preguntó con voz engañosamente calmada. Por primera vez, la sonrisa arrogante de Héctor flaqueó. «Es solo una broma, papá. Además, no es como si ese caballo valiera realmente». No llegó a terminar la frase. Don Javier avanzó hacia él y, pase ante la sorpresa de todos, le arrebató las llaves de su camioneta nueva. «Desde este momento, estás suspendido de todas las competencias por un mes», declaró. «Y no volverás a montar en el rancho hasta que demuestres que entiendes lo que significa respetar a un animal». «Pero papá», protestó Héctor, incrédulo. «El regional es en 3 semanas. He estado entrenando todo el año para eso». «Deberías haberlo pensado antes», respondió don Javier con firmeza. «Y te disculparás con Miguel y con Rodrigo ahora mismo». El rostro de Héctor se contorsionó en una mueca de resentimiento. «Lo siento», masculló sin mirar a ninguno de los dos. «Y limpiarás los establos durante 2 semanas», añadió don Javier. «Comenzando hoy». Mientras Héctor se alejaba, humillado y furioso, don Javier se volvió hacia Miguel. «¿Está bien el caballo?». Miguel asintió. «Por suerte revisamos la silla antes de ponérsela». «Bien». Don Javier parecía realmente aliviado. «Rodrigo, necesito hablar contigo en privado». Los 2 hombres se alejaron, dejando a Miguel solo con Relámpago y don Sebastián, que había presenciado toda la escena en silencio desde un rincón. «Nunca había visto al patrón así con Héctor», comentó el viejo, acercándose para ayudar a Miguel a revisar cuidadosamente al caballo. «Siempre le ha permitido todo». «No entiendo por qué me odia tanto», murmuró Miguel, acariciando el cuello de Relámpago para calmarlo. «Ni siquiera a Relámpago. No le hemos hecho nada». Don Sebastián suspiró, sus manos arrugadas, trabajando con la destreza que solo dan los años. «No es odio, chamaco, es miedo». «¿Miedo?». Miguel lo miró confundido. «¿De qué tendría miedo Héctor? Lo tiene todo: dinero, caballos, educación». «Tiene miedo de lo que tú representas», explicó don Sebastián. «Tú amas a los caballos de verdad. Tienes un don natural». Él ha tenido los mejores entrenadores, los mejores caballos, y aún así nunca ha conectado con ellos como tú lo has hecho con Relámpago. Miguel reflexionó sobre esas palabras mientras terminaban de preparar a Relámpago para el entrenamiento del día.
El incidente había retrasado la sesión, pero Rodrigo insistió en que debían continuar. «No permitiremos que esto nos descarrile», afirmó el entrenador. «De hecho, usaremos este contratiempo como parte del entrenamiento. En una competencia real pueden surgir problemas inesperados. Un buen jinete debe estar preparado para adaptarse». Las siguientes semanas marcaron un punto de inflexión en el entrenamiento. Con Héctor temporalmente fuera del camino, Miguel podía concentrarse plenamente en Relámpago. Rodrigo, impresionado por la madurez con que el muchacho había manejado el incidente, comenzó a tratarlo más como un colega que como un estudiante. «Tienes instinto», le dijo una tarde, después de que Miguel ajustara su postura para compensar un momento de inestabilidad de Relámpago en un salto. «No se puede enseñar eso, viene de adentro». La doctora Carmen, que seguía supervisando regularmente la condición física de Relámpago, también notó los avances. «Es extraordinario», comentó durante su revisión mensual. «La musculatura alrededor de la lesión se ha fortalecido notablemente. Nunca habría creído posible esta recuperación, pero quizás el cambio más significativo ocurrió en la relación entre Miguel y don Javier». El dueño del rancho, que inicialmente había aceptado este proyecto por orgullo y rivalidad con los Altamirano, comenzó a mostrar un interés genuino en el progreso de Miguel y Relámpago. Una tarde, después de un entrenamiento particularmente bueno, don Javier se acercó a Miguel mientras desencillaba a Relámpago. «Mi esposa me ha dicho que tus calificaciones han mejorado», comentó casualmente. «Dice que habló con tu maestra». Miguel se sonrojó, sorprendido de que don Javier estuviera al tanto de algo tan personal. «Estoy estudiando durante los descansos en la escuela», explicó. «Y mi hermano menor me ayuda repasando las lecciones mientras amaso el pan por las mañanas». Don Javier asintió, visiblemente impresionado. «Disciplina», murmuró. «La verdadera marca de un campeón». Hizo una pausa, como considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. «¿Sabes? Cuando era joven, también tuve que luchar por lo que quería», confesó, sorprendiendo a Miguel. «Mi padre no era ranchero, era obrero en una fábrica. Todo esto», hizo un gesto abarcando el rancho, «lo construí desde cero». Miguel nunca había imaginado que el poderoso don Javier pudiera tener orígenes humildes como los suyos. «¿Cómo lo logró, señor?», preguntó con genuina curiosidad. «Trabajo duro, determinación», respondió don Javier, y reconociendo oportunidades donde otros veían imposibles. Miró a Relámpago con una expresión que Miguel no supo interpretar. «Como tú hiciste con este caballo». Antes de que Miguel pudiera responder, don Javier cambió abruptamente de tema. «El Gran Premio es en 3 semanas. Los Altamirano estarán allí con su nuevo campeón, Tornado Negro. He escuchado que es impresionante». «Estaremos listos», afirmó Miguel con una confianza que sorprendió a ambos. Don Javier sonrió levemente. «Eso espero, muchacho, eso espero». A medida que se acercaba la fecha de la competencia, la presión aumentaba. Rodrigo intensificó el entrenamiento, incorporando elementos más complejos y simulando condiciones de competencia. Don Sebastián se aseguraba de que Relámpago recibiera los mejores cuidados, y la doctora Carmen ajustaba constantemente su régimen de ejercicios terapéuticos. Una semana antes del Gran Premio, Rodrigo organizó una sesión de entrenamiento especial, un recorrido completo simulando exactamente la pista que enfrentarían en la competencia. Todo el personal del rancho se reunió para observar. Incluso Héctor estaba allí, aunque se mantenía apartado, su expresión inescrutable. «Este es el momento de la verdad», anunció Rodrigo a Miguel mientras revisaban juntos el recorrido. «Si pueden completar esto hoy, estarán listos para el Gran Premio». Miguel montó a Relámpago,
sintiendo la familiar conexión que se había fortalecido durante meses de trabajo conjunto. Intercambiaron una mirada que parecía decir: «Estamos juntos en esto». El recorrido comenzó bien. Relámpago mostró su gracia recuperada en los primeros obstáculos, moviéndose con una fluidez que nadie habría creído posible meses atrás. Pero cuando llegaron al triple salto, el más desafiante del circuito, algo cambió. Miguel sintió la tensión en el cuerpo del caballo, el miedo ante un obstáculo que le recordaba demasiado al que había causado su caída un año atrás. «Vamos, amigo», susurró Miguel, inclinándose para hablarle al oído. «Confía en mí. No dejaré que te caigas». En ese momento crucial, algo extraordinario sucedió. Relámpago, como si realmente entendiera las palabras de Miguel, pareció reunir una determinación que iba más allá del instinto animal. Aceleró, enfrentó el triple salto y lo superó con una gracia que arrancó exclamaciones de asombro de todos los presentes. Completaron el resto del recorrido sin errores, finalizando con un tiempo que, según Rodrigo, los colocaría entre los primeros lugares en una competencia real. Cuando Miguel desmontó, la ovación fue inmediata y espontánea. Los trabajadores del rancho, que inicialmente habían visto el proyecto con escepticismo, ahora aplaudían con entusiasmo genuino. Don Javier se acercó, su rostro habitualmente severo suavizado por algo parecido al orgullo. «Bien hecho, Miguel», dijo, ofreciéndole la mano. «Muy bien hecho». Desde su rincón, Héctor observaba la escena con una mezcla de emociones contradictorias, y en sus ojos, por primera vez, había algo más que desdén, había respeto. La semana previa al Gran Premio de San Miguel transcurrió en un torbellino de actividad. El rancho El Suspiro bullía con los preparativos finales. Revisión del equipo, ajustes de último momento en el entrenamiento y los innumerables detalles logísticos que implicaba trasladar a un caballo de competición al recinto ferial de la ciudad. A solo 2 días de la competencia, Miguel regresaba a casa tras un entrenamiento excepcionalmente bueno. Relámpago había completado el circuito de práctica con su mejor tiempo hasta la fecha, y Rodrigo, normalmente tan contenido con sus elogios, había declarado que estaban tan listos como podían estarlo. La noche era tranquila y la luna iluminaba el camino empedrado. Miguel pedaleaba en su bicicleta, exhausto pero satisfecho, cuando un automóvil lujoso se detuvo junto a él. La ventanilla descendió, revelando el rostro de Francisco Altamirano, el patriarca de la familia rival de los Mendoza. «Tú debes ser Miguel Domínguez», dijo el hombre con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «El muchacho que montará a Relámpago en el Gran Premio». Miguel se detuvo, sorprendido y cauteloso. «Sí, señor, soy yo». Don Francisco lo miró con intensidad, como evaluándolo. «Impresionante lo que has logrado con ese caballo», comentó. Todos decían que estaba acabado después del accidente. «Gracias, señor», respondió Miguel, inseguro de cómo manejar este encuentro inesperado. «Sabes, mi rancho siempre está buscando jóvenes talentosos», continuó don Francisco, su voz suave pero calculadora. «Alguien con tu don natural podría tener un futuro brillante con nosotros. Mejores instalaciones, mejores caballos. Un salario que haría que tus padres nunca tuvieran que preocuparse por el dinero otra vez». Miguel parpadeó, comprendiendo lentamente lo que estaba sucediendo. Era una oferta, pero también una táctica para desestabilizarlo antes de la competencia. «Es muy generoso, don Francisco», respondió con calma. «Pero estoy comprometido con Relámpago y con el rancho El Suspiro». La sonrisa del hombre se tensó. «La lealtad es admirable, muchacho, pero piénsalo. Después del Gran Premio, ganes o pierdas,
¿Qué futuro tienes realmente con los Mendoza? Un caballo lesionado y un patrón conocido por su volubilidad. Miguel sostuvo la mirada del hombre, encontrando una fortaleza interior que no sabía que poseía. Con todo respeto, señor, prefiero concentrarme en la competencia ahora. Después veremos qué trae el futuro. Don Francisco asintió lentamente. Como quieras, dijo, y su tono cambió a algo más duro. Pero te advierto que Tornado Negro no es un caballo ordinario. Tu milagro ambulante no tiene oportunidad. Con eso, la ventanilla subió y el auto arrancó, dejando a Miguel solo en el camino oscurecido. Cuando llegó a casa, encontró a su familia reunida en la cocina. Su padre amasaba la primera tanda de pan para el día siguiente, mientras su madre y Tomás preparaban la cena. «Por fin llegas, hijo», exclamó doña Lupita. «Ya nos tenías preocupados». Miguel dejó su mochila y se lavó las manos en el fregadero, decidiendo no mencionar su encuentro con don Francisco. «El entrenamiento se alargó», explicó. Rodrigo quería repasar cada detalle para la competencia. Don Roberto, su padre, dejó la masa y se limpió la harina de las manos. «Siéntate, Miguel», dijo con una seriedad inusual. «Tenemos algo que mostrarte». El corazón de Miguel dio un vuelco. ¿Habían escuchado algo sobre el encuentro con don Francisco? Estaban en problemas. Su padre desapareció en el dormitorio y regresó con un paquete envuelto en papel simple. «Esto es para ti», dijo, entregándoselo. «De parte de todos nosotros». Con manos temblorosas, Miguel desenvolvió el paquete para descubrir un traje de charro nuevo, perfectamente doblado. Era de un azul profundo con bordados plateados, el tipo de traje que había visto usar a los jinetes profesionales en las competencias importantes. «Pero... ¿cómo?», balbuceó, sabiendo que un traje así costaba más de lo que su familia podía permitirse. «La panadería ha tenido un buen mes», respondió su padre con orgullo. «Y tu hermano contribuyó con sus ahorros. Y yo ayudé a escoger el color», añadió Tomás con entusiasmo. Las lágrimas asomaron a los ojos de Miguel mientras acariciaba la tela fina del traje. «Gracias», susurró, la emoción atenazando su garganta. «Yo no sé qué decir». «No tienes que decir nada, hijo», respondió su madre, abrazándolo. «Solo queremos que sepas lo orgullosos que estamos de ti, pase lo que pase en esa competencia». Esa noche, mientras su familia dormía, Miguel permaneció despierto, contemplando el traje nuevo colgado cuidadosamente en la puerta de su armario. El encuentro con don Francisco había sembrado una semilla de duda en su mente. ¿Qué pasaría después de la competencia? ¿Volvería Relámpago a ser apartado, olvidado, y él volvería simplemente a ser Miguel el panadero? La mañana siguiente amaneció con una noticia alarmante. Cuando Miguel llegó al rancho para el último entrenamiento antes de la competencia, encontró a todos en estado de agitación. «¿Qué sucede?», preguntó a don Sebastián, que caminaba apresuradamente hacia las caballerizas. «Es Relámpago», respondió el viejo cuidador, su rostro arrugado contraído por la preocupación. Amaneció con fiebre. Miguel corrió hasta el establo, donde la doctora Carmen ya examinaba al caballo. Relámpago estaba inquieto, su pelaje brillante ahora opacado por el sudor, sus ojos normalmente vivos, ahora apagados por el malestar. «¿Qué tiene?», preguntó Miguel, acercándose cautelosamente. La doctora terminó de tomar la temperatura y se volvió hacia ellos con expresión grave. «Es una infección leve, probablemente provocada por un cambio en su alimentación», explicó. «No es grave, pero necesita descanso y medicación». «La competencia es mañana», intervino Rodrigo, que observaba desde la entrada del establo.
¿Estará en condiciones? La doctora Carmen miró a Relámpago, luego a Miguel y finalmente a Rodrigo. No puedo asegurarlo, respondió con honestidad. Con el tratamiento adecuado, la fiebre debería bajar para mañana, pero competir podría ser arriesgado. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Tanto trabajo, tantos meses de esfuerzo para enfrentarse a este obstáculo en el último momento. ¿Qué pasó con su alimentación?, preguntó don Javier, que acababa de llegar. Todos se miraron confundidos. Nadie ha cambiado su dieta, aseguró don Sebastián. Yo mismo superviso su alimentación. La doctora frunció el ceño, examinando más detenidamente al caballo. Hay signos de irritación en su boca, comentó, como si hubiera comido algo que no debía. Don Javier recorrió el establo con mirada inquisitiva. ¿Dónde está Héctor?, preguntó repentinamente. Nadie supo responder. El hijo del patrón no se había visto en toda la mañana. Mientras los adultos discutían las posibles causas y soluciones, Miguel se acercó a Relámpago, acariciando suavemente su cuello. «Lo siento, amigo», murmuró. «Te fallé. Debí estar más atento». El caballo resolló débilmente, apoyando su cabeza en el hombro de Miguel, como había hecho tantas veces durante su rehabilitación. Ese simple gesto de confianza fue suficiente para que Miguel tomara una decisión. «No importa lo que haya pasado», declaró volviéndose hacia los demás. «Voy a quedarme con él toda la noche. Me aseguraré de que tome sus medicinas y descanse adecuadamente». «La competencia es a las 10 de la mañana», señaló Rodrigo. «Necesitas descansar también». «Puedo descansar aquí», insistió Miguel. «No voy a dejarlo solo». Don Javier, que había permanecido pensativo, asintió finalmente. «Está bien», concedió, «pero no estarás solo. Don Sebastián se quedará contigo y yo enviaré a alguien a informar a tus padres». La doctora Carmen preparó el tratamiento, antibióticos, antiinflamatorios y un régimen estricto de hidratación. Antes de marcharse, tomó a Miguel aparte. «Hay algo que debes saber», dijo en voz baja. «Incluso si la fiebre baja, Relámpago estará debilitado mañana. Competir podría empeorar su condición». Miguel asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «¿Qué me recomienda, doctora?». Ella suspiró, claramente dividida entre su deber profesional y su entendimiento de lo que esta competencia significaba para todos. «Como veterinaria, te diría que lo retires de la competencia», respondió con franqueza. «Pero como alguien que ha visto lo que ustedes dos han logrado juntos», hizo una pausa. «Solo tú puedes tomar esa decisión, Miguel. Confío en que harás lo correcto para Relámpago». Esa noche, mientras velaba junto al caballo enfermo, Miguel enfrentó el dilema más difícil de su joven vida. Por un lado, el sueño de demostrar el valor de Relámpago, de vindicar todos los meses de trabajo duro. Por otro, la salud y el bienestar del animal que se había convertido en su mejor amigo. Don Sebastián, sentado en un fardo de heno cercano, observaba en silencio la lucha interna del muchacho. «¿Sabes por qué los grandes jinetes son grandes, chamaco?», preguntó finalmente el viejo. Miguel negó con la cabeza. «Porque saben cuándo presionar y cuándo aflojar», continuó don Sebastián. «Cuándo exigir más y cuándo dar un paso atrás. Es una sabiduría que va más allá de la técnica». Miguel acarició el cuello de Relámpago, que parecía más tranquilo después de la medicación. «Tengo miedo de tomar la decisión equivocada», confesó en un susurro. «El miedo es normal», respondió don Sebastián. «Lo importante es no dejar que te paralice». A medianoche, para sorpresa de ambos, Héctor apareció en el establo. Su habitual arrogancia había sido reemplazada por una expresión sombría. «¿Cómo está?», preguntó, manteniendo cierta distancia. «Mejor», respondió Miguel con cautela. «La fiebre está bajando». Héctor asintió,
claramente incómodo. Bien, eso es... Bien. Se produjo un silencio tenso. Finalmente, Héctor habló de nuevo. No fui yo, dijo de repente. Lo de la comida. Sé que todos piensan que lo hice, pero no fui yo. Miguel estudió su rostro, buscando signos de mentira. Te creo, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con su sinceridad. Héctor pareció momentáneamente desconcertado por esta respuesta. Mira, no somos amigos, continuó. Probablemente nunca lo seremos. Pero lo que hiciste con este caballo... Hizo un gesto hacia Relámpago. Es impresionante. Te has ganado tu lugar en esa competencia. Con esas palabras, Héctor se marchó tan abruptamente como había llegado, dejando a Miguel con una nueva perspectiva para considerar mientras la noche avanzaba lentamente hacia el día de la verdad. El amanecer del día del Gran Premio de San Miguel trajo consigo un cielo despejado de un azul intenso, como si hasta el firmamento quisiera presenciar el desenlace de esta historia improbable. Miguel había pasado toda la noche junto a Relámpago, observando con alivio creciente cómo la fiebre disminuía gradualmente hasta desaparecer. Su temperatura es normal, confirmó la doctora Carmen, que había llegado al rancho antes del alba para una última revisión. La infección está controlada, pero sigue débil. Tendrás que tomar la decisión final, Miguel. El muchacho asintió, la responsabilidad pesando sobre sus hombros como una carga tangible. Acarició el cuello de Relámpago, buscando en los ojos del animal alguna señal, alguna respuesta a su dilema. ¿Qué dices, amigo?, le susurró. ¿Estás listo para mostrarles a todos lo que vales? Relámpago resopló suavemente y empujó con su hocico el hombro de Miguel, un gesto que el muchacho había aprendido a interpretar como afirmativo. «Vamos a competir», anunció finalmente, su voz firme aunque cansada por la noche en vela. «Pero al primer signo de que algo no está bien, nos retiraremos. Su bienestar es lo más importante». Rodrigo, que había permanecido inusualmente callado, asintió con aprobación. «Una decisión sensata», comentó. «Ahora ve a cambiarte. Tus padres te esperan en la entrada con tu traje». El recinto ferial de San Miguel hervía de actividad cuando la caravana del rancho El Suspiro llegó. Jinetes de toda la región se preparaban para la competencia más prestigiosa del calendario ecuestre local. Los establos temporales estaban llenos de caballos magníficos, cada uno representando el orgullo de su rancho. Miguel, vestido con su nuevo traje de charro azul, caminaba junto a Relámpago mientras don Sebastián guiaba al caballo a través de la multitud. A pesar de su nerviosismo, no pudo evitar sentir una oleada de orgullo al notar cómo la gente se detenía para observar al caballo alazán, que solo unos meses atrás había sido considerado inservible. ¡Miguel! La voz de Tomás se alzó sobre el bullicio. Su hermano menor corría hacia él, seguido por sus padres. «Te ves como un verdadero jinete». Miguel abrazó a su familia, agradecido por su presencia. «Estamos tan orgullosos de ti, hijo», dijo su padre, su habitual expresión estoica suavizada por la emoción, sin importar lo que pase hoy. Mientras se dirigían al área de preparación, Miguel notó la presencia de los Altamirano. Don Francisco conversaba con varios oficiales de la competencia, mientras que a pocos metros de distancia, un jinete profesional preparaba a Tornado Negro, un caballo imponente de pelaje oscuro como la noche y músculos que parecían esculpidos en mármol. Como si sintiera su mirada, don Francisco se volvió y sonrió a Miguel con una mezcla de condescendencia y curiosidad. «Veo que decidiste competir después de todo», comentó acercándose. «Valentía o temeridad, el tiempo lo dirá». Antes de que Miguel pudiera responder, don Javier apareció a su lado.
La única cosa que el tiempo dirá, Francisco, es cuánto te arrepentirás de subestimarnos, respondió con una sonrisa tensa. Como siempre has hecho. La tensión entre ambos hombres era palpable, el resultado de décadas de rivalidad y rencores acumulados. Buena suerte, muchacho, dijo don Francisco finalmente a Miguel, ignorando a don Javier. La necesitarás. A medida que se acercaba el momento de la competencia, Miguel sintió que los nervios amenazaban con sobrepasarlo. Su estómago se contraía dolorosamente y sus manos temblaban ligeramente mientras Rodrigo le ayudaba a realizar los últimos ajustes al equipo. Respira, instruyó el entrenador, percibiendo su ansiedad. Profundo y lento. Recuerda, Relámpago sentirá tu nerviosismo. Necesita que seas su roca ahora. Miguel asintió, esforzándose por controlar su respiración. «¿Y si no estamos listos?», susurró. «Tantos jinetes profesionales, caballos perfectamente entrenados». Rodrigo lo tomó por los hombros, forzándolo a mirarlo directamente a los ojos. «Escúchame bien, Miguel Domínguez. He entrenado campeones olímpicos y jinetes profesionales toda mi vida, y puedo decirte, sin sombra de duda, que lo que tú y Relámpago tienen es algo especial. Algo que no se puede enseñar ni comprar». Las palabras del entrenador infundieron a Miguel una nueva determinación. Se enderezó, ajustó su sombrero de charro y montó a Relámpago con una confianza renovada. El Gran Premio de San Miguel constaba de 3 pruebas: doma, velocidad y salto. Los competidores iban acumulando puntos a lo largo de las 3 disciplinas, coronándose campeón quien obtuviera la mayor puntuación total. La prueba de doma fue la primera. Miguel y Relámpago entraron a la pista entre aplausos corteses del público, muchos de los cuales recordaban al caballo de sus días de gloria antes del accidente. Desde las gradas, la familia de Miguel vitoreaba con entusiasmo, mientras que don Javier observaba con expresión tensa junto a Rodrigo y don Sebastián. Los primeros movimientos fueron tentativos. Relámpago, aún recuperándose de la fiebre nocturna, mostraba cierta rigidez. Pero a medida que avanzaba la rutina, la conexión entre caballo y jinete comenzó a manifestarse. Cada señal sutil de Miguel era comprendida y ejecutada por Relámpago con creciente fluidez. «Mira eso», murmuró don Javier a Rodrigo. «Es como si conversaran sin palabras». Al finalizar la prueba, los jueces otorgaron a Miguel y Relámpago un puntaje respetable. No el más alto, pero suficiente para mantenerlos en la competencia. Tornado Negro, sin embargo, había establecido un estándar formidable con una rutina prácticamente perfecta. La prueba de velocidad presentó un nuevo desafío. Relámpago nunca había sido un caballo particularmente veloz, incluso antes de su lesión. Su fortaleza siempre había sido el salto. «No te preocupes por ganar esta prueba», aconsejó Rodrigo mientras Miguel se preparaba. «Solo mantén un ritmo constante y cuida su pata lesionada. Guarda sus energías para los saltos». Miguel asintió, comprendiendo la estrategia. Cuando sonó la campana, guió a Relámpago a través del circuito con precisión controlada. Aunque varios competidores los superaron en tiempo, lograron una actuación sólida que los mantuvo en una posición intermedia en la clasificación general. Antes de la prueba final de salto, hubo un breve descanso. Miguel desmontó para permitir que Relámpago recuperara el aliento. La doctora Carmen se acercó para una rápida evaluación. «La pata está aguantando bien», informó después de su examen, «pero está comenzando a mostrar signos de fatiga. La fiebre de anoche cobró su precio». Miguel miró hacia la pizarra de puntuaciones.
Estaban en quinto lugar, con Tornado Negro liderando cómodamente la competencia. Para tener alguna posibilidad de ganar, necesitarían una actuación perfecta en los saltos y que los líderes cometieran errores. Mientras reflexionaba sobre sus opciones, Héctor apareció sorpresivamente a su lado. Los Altamirano han aumentado la altura de los obstáculos para la final, informó sin preámbulos. Están usando su influencia con los jueces. Saben que es tu prueba más fuerte. Miguel frunció el ceño. ¿Por qué me dices esto? Héctor desvió la mirada, visiblemente incómodo. Porque no es justo, respondió finalmente. Y porque... dudó un momento antes de continuar. Porque quiero ver la cara de don Francisco cuando un panadero y un caballo cojo los derroten limpiamente. Con eso se alejó, dejando a Miguel con una nueva preocupación y, paradójicamente, una inesperada sensación de camaradería. Cuando finalmente llegó el momento de la prueba de salto, una multitud considerable se había congregado. La noticia de la increíble recuperación de Relámpago se había extendido y muchos querían presenciar este capítulo final de su historia. «Recuerda lo que hemos practicado», dijo Rodrigo en sus instrucciones finales. «Confía en él, confía en ti mismo. El resto vendrá solo». Miguel montó nuevamente y mientras se dirigían hacia la entrada de la pista de saltos, intercambió una mirada con Relámpago. En ese silencioso entendimiento mutuo residía todo lo que necesitaban comunicarse. «Vamos a demostrarles a todos lo que vales, amigo», susurró. «Solo tú y yo, como el primer día». El silencio cayó sobre el recinto cuando Miguel y Relámpago entraron a la pista de saltos. Los rayos dorados del sol de la tarde bañaban la arena, creando un escenario casi mágico para lo que muchos consideraban ya una hazaña imposible, independientemente del resultado final. Desde las gradas, doña Lupita apretaba nerviosamente su rosario mientras don Roberto mantenía un brazo protector alrededor de Tomás, cuyos ojos brillaban con admiración incontrolable hacia su hermano mayor. En el área de entrenadores, Rodrigo permanecía estoico, aunque sus nudillos blancos revelaban la tensión que sentía. Don Sebastián, incapaz de contenerse, murmuraba palabras de aliento como si Relámpago pudiera escucharlo a la distancia. Miguel respiró profundamente, sintiendo el peso de todas las miradas. A lo lejos, distinguió a don Francisco Altamirano con una sonrisa de suficiencia que parecía decir, «Esto terminará pronto». Junto a él, sorprendentemente, estaba don Javier, quien por primera vez desde que Miguel lo conocía, parecía genuinamente nervioso. Los obstáculos, tal como Héctor había advertido, eran más altos de lo habitual para esta categoría. El recorrido incluía 10 saltos, culminando con una combinación triple que pondría a prueba incluso a los caballos más experimentados y saludables. Circuito número 6. Miguel Domínguez montando a Relámpago, representando al rancho El Suspiro, anunció el locutor. Un recordatorio para nuestro público. Este caballo estuvo a punto de ser sacrificado hace menos de un año debido a una lesión que se consideró irreversible. Un murmullo recorrió la multitud mientras Miguel ajustaba sus guantes y acariciaba brevemente el cuello de Relámpago. «Solo nosotros importamos ahora, amigo», susurró. «Olvídate de todo lo demás». La campana sonó, señalando el inicio de su turno. Miguel orientó a Relámpago hacia el primer obstáculo, un salto sencillo que despacharon con facilidad. El segundo y tercero también fueron superados limpiamente, aunque Miguel notó que Relámpago aterrizaba con más cuidado sobre su pata lesionada. Al acercarse al cuarto obstáculo, un salto doble de considerable altura, Miguel sintió una leve vacilación en Relámpago.
Un espectador casual no lo habría notado, pero él conocía cada matiz del comportamiento del caballo. «Confía en mí», murmuró, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Lo haremos juntos». Como si comprendiera, Relámpago reunió sus fuerzas y saltó, despejando ambas barras con un margen mínimo pero suficiente. Un suspiro colectivo de alivio se escuchó entre los partidarios del rancho El Suspiro. Los siguientes obstáculos representaron un baile preciso entre la confianza y la precaución. Miguel, consciente de la fatiga creciente de Relámpago, calculaba meticulosamente cada aproximación, cada ángulo, para minimizar el esfuerzo requerido. Cuando llegaron al octavo salto, un oxer amplio y exigente, Relámpago tropezó ligeramente al aterrizar. Un jadeo recorrió la multitud, pero Miguel mantuvo la calma, permitiendo que el caballo recuperara su equilibrio antes de continuar. «Está favoreciendo la pata», comentó la doctora Carmen a don Sebastián. «La fatiga está empezando a afectarle». El penúltimo obstáculo era una ría, un salto sobre agua que muchos caballos encontraban intimidante. Relámpago, sin embargo, lo abordó con determinación, como si sintiera que estaban cerca del final. Y entonces solo quedaba el triple, la misma configuración que había provocado su caída un año atrás, el mismo desafío que había marcado el inicio de su desgracia. Miguel pudo sentir cómo el cuerpo de Relámpago se tensaba al reconocer la similitud. El recuerdo del dolor, del fracaso, estaba claramente presente en la mente del animal. En ese momento crítico, cuando el tiempo parecía detenerse, Miguel tomó una decisión que sorprendería a todos. Se inclinó hacia adelante, acarició el cuello de Relámpago y, en lugar de dirigirlo hacia el triple, lo guió suavemente hacia un lado de la pista. Un silencio atónito cayó sobre el recinto mientras Miguel desmontaba en medio del recorrido. Los comentaristas quedaron momentáneamente sin palabras. «¿Qué está haciendo?», exclamó don Javier, levantándose de su asiento. «Está a punto de terminar». Rodrigo, sin embargo, observaba la escena con una mezcla de sorpresa y comprensión creciente. De pie junto a Relámpago, Miguel se quitó el sombrero y se dirigió respetuosamente a los jueces. «Solicito retirarme de la competencia», anunció con voz clara y firme. «Mi caballo ha dado todo lo que tenía para llegar hasta aquí, y no pondré en riesgo su bienestar por una victoria». Las palabras resonaron en el silencio del recinto. Durante un instante nadie reaccionó, como si el mundo entero contuviera la respiración. Entonces, desde un rincón de las gradas, comenzó un aplauso solitario. Era Tomás, de pie sobre su asiento, aplaudiendo con todas sus fuerzas. Pronto, sus padres se unieron a él. Luego, don Sebastián, después Rodrigo. Y gradualmente, como una ola que crece desde la orilla, todo el público se puso de pie, aplaudiendo la decisión que valoraba la vida y la dignidad de un animal por encima de cualquier trofeo. Miguel, abrumado por la reacción, apoyó su frente contra la de Relámpago, susurrándole palabras que solo ellos dos podían escuchar. En ese momento, una figura se abrió paso hasta la pista. Era don Francisco Altamirano, cuya expresión había cambiado por completo. «Jovencito», dijo cuando llegó junto a Miguel, «en 40 años de competencias ecuestres nunca había presenciado un acto de mayor nobleza y amor por los caballos». Extendió su mano hacia Miguel, quien, sorprendido, la estrechó con firmeza. «Has ganado algo mucho más valioso que cualquier premio hoy», continuó don Francisco. «Has ganado el respeto de todos los presentes». Para asombro de todos, don Francisco se volvió hacia los jueces. «Como patrocinador principal de este evento, solicito un reconocimiento especial para Miguel Domínguez y Relámpago por ejemplificar el verdadero espíritu de la equitación.
el respeto y la conexión entre jinete y caballo. Los jueces intercambiaron miradas y asintieron en acuerdo. Mientras tanto, don Javier había descendido también a la pista, situándose junto a Miguel. «Pensé que te había enseñado a ganar a toda costa», dijo con voz grave. «Pero veo que tú me has enseñado algo mucho más importante». Se volvió hacia don Francisco, su rival de toda la vida. «Francisco, creo que es hora de que terminemos con esta absurda enemistad. Hay suficiente tierra y gloria para todos en San Miguel». Los dos hombres se estrecharon la mano ante la mirada asombrada de los presentes, poniendo fin a décadas de rivalidad. La ceremonia de premiación tuvo un giro inesperado cuando, después de entregar el trofeo del Gran Premio al jinete de Tornado Negro, los jueces llamaron a Miguel y Relámpago. Se les concedió un reconocimiento especial al espíritu deportivo y a la extraordinaria recuperación, acompañado por una ovación ensordecedora. Mientras Miguel sostenía la placa, con Relámpago paciente a su lado, vio a Héctor acercarse. «Lo hiciste bien, panadero», dijo, utilizando el apodo que antes había sido un insulto, pero ahora sonaba casi como un título honorífico. «Mi padre ha decidido que Relámpago es tuyo». «¿Qué?». Miguel apenas podía creer lo que escuchaba. «Dice que nunca ha visto a un caballo y a un jinete que se merezcan más el uno al otro», explicó Héctor. «Además, el fraccionamiento está cancelado. El rancho seguirá siendo un rancho». Esa noche, mientras el sol se ponía sobre San Miguel de Allende, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, Miguel llevó a Relámpago de vuelta a su lugar favorito en el rancho, la colina desde donde habían observado tantos amaneceres durante su entrenamiento secreto. Don Sebastián los encontró allí, contemplando el horizonte en silencio. «¿Sabes, chamaco?», dijo el viejo cuidador, apoyándose en su bastón. «A veces las verdaderas victorias no vienen con trofeos». Miguel asintió, acariciando el cuello de Relámpago. «Nunca fue sobre ganar una competencia, ¿verdad, don Sebas?», reflexionó. «Siempre fue sobre demostrar que merecía una segunda oportunidad, que todos merecemos una segunda oportunidad». «Exactamente», sonrió don Sebastián. «Y mira todo lo que has logrado en el camino. Uniste a dos familias rivales, cambiaste la mentalidad de Héctor, salvaste este rancho y, lo más importante», hizo una pausa significativa, «te encontraste a ti mismo». Miguel contempló el valle que se extendía ante ellos, donde las luces de San Miguel comenzaban a encenderse como estrellas caídas. «¿Qué sigue ahora?», preguntó, más para sí mismo que para don Sebastián. El viejo cuidador sonrió con sabiduría. «Ahora, mi querido Miguel, empieza el verdadero viaje. Rodrigo dice que tienes un don natural que no se puede enseñar. Don Javier quiere que entrenes a los potros jóvenes del rancho. Y he oído que hasta los Altamirano están interesados en tus servicios. Pero la panadería», comenzó Miguel. «Tu padre me dijo esta mañana que siempre supo que tu destino estaba más allá de las paredes del horno», interrumpió don Sebastián. «Aunque dice que nadie amasa la masa para conchas como tú». Ambos rieron, mientras Relámpago pastaba tranquilamente a su lado, su cojera apenas perceptible ahora bajo la luz del crepúsculo. «Creo que Relámpago y yo todavía tenemos mucho que aprender juntos», dijo finalmente Miguel, con la certeza tranquila de quien ha encontrado su propósito. «Y mucho que enseñar a los demás», añadió don Sebastián, guiñándole un ojo. En la distancia, el sonido de las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel marcaba el final del día y el comienzo de algo nuevo. Así como Relámpago había renacido de sus cenizas gracias a la fe inquebrantable de un muchacho,
Ahora ese mismo muchacho se transformaba en el hombre que estaba destinado a ser, gracias a la nobleza y el corazón de un caballo que todos habían dado por perdido. Y mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno de Guanajuato, Miguel comprendió que algunas historias no necesitan un trofeo para tener un final feliz. A veces, la verdadera victoria está en el camino recorrido, en las vidas tocadas y en el coraje de poner la compasión por encima de la gloria. Relámpago, como sintiendo sus pensamientos, levantó la cabeza y resolló suavemente. Miguel sonrió. No necesitaban palabras para entenderse, nunca las habían necesitado.